Bueno, ahora hablaremos de lo que fue el periodo de reconstrucción nacional, el periodo que comprende a los años de 1920 a 1940. Aquí podemos ver este mapa cognitivo que resume este periodo de reconstrucción nacional. Por un lado tenemos los gobiernos de Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, conocidos como el caudillismo. Luego tenemos un periodo de 6 años, conocido como el Maximato, en donde intervienen Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, quienes fueron cada uno de ellos por 2 años presidentes de la República. Y este periodo concluye al final con un periodo conocido como presidencialismo a manos de Lázaro Cárdenas. Entonces, primero que nada, hablaremos de lo que sucede luego de que Carranza termina su periodo en 1920. ¿Cómo lo termina? Bueno, porque en Sonora un grupo de políticos, entre ellos Adolfo de la Huerta, desconocen el gobierno de Carranza y generan el plan de Agua Prieta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos desconocen el gobierno de Carranza, se levantan en armas y Carranza sale huyendo de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, pero en el camino es asesinado. En ese periodo de junio y noviembre queda como presidente interino Adolfo de la Huerta, que es a quien vemos en esta foto. Este periodo se ve inaugurado porque los que siguen se les conoce como el grupo de Sonora. ¿Qué es lo que sucede durante el gobierno de Adolfo de la Huerta? Bueno, se firma un convenio conocido como Convenio de Sabinas con Francisco Villa, en la que se da una amnistía. Francisco Villa decide a través de este convenio dejar las armas y a cambio recibe el rancho de Canutillo, que queda cerca de Parral, donde finalmente es asesinado en 1923. También se le da una pensión de acuerdo al grado de general. Y bueno, con este periodo se termina la rebeldía de Villa por completo. Esto sucede en el gobierno de Adolfo de la Huerta. Para noviembre de 1920 gana las elecciones Álvaro Obregón, y entre las medidas de gobierno que toma este personaje, también conocido como el Manco de Celaya, porque en una batalla que tuvo en Celaya contra las huestes de Francisco Villa, una bomba le arranca el brazo. Entonces se le conoce también de manera popular como el Manco de Celaya. Él busca la pacificación del país. También dentro de su gobierno trató de impulsar el desarrollo económico, inicia con el reparto agrario. En este sentido, el reparto agrario pues se refiere al reparto de tierras para campesinos. También hay un periodo de desarrollo de la industria y se crean organizaciones obreras, entre ellos el CROM y la Confederación General de Trabajadores. Se crea también lo que es la Secretaría de Educación Pública en 1921 a manos de José Vasconcelos. Y también se crea el Departamento de Bellas Artes. Esto es principalmente lo que sucede durante los 4 años que está en el poder Álvaro Obregón, 1920 a 1924. Por otro lado, en torno a las relaciones internacionales, Estados Unidos no reconoce al gobierno de Obregón. Al contrario, Estados Unidos pensaba que el gobierno de Obregón le estaba afectando los intereses petroleros que ellos tenían en nuestro país y por ende que todos sus intereses y su economía en torno al petróleo estaba en riesgo. Lo que sucede es que suspenden relaciones con México y no es hasta 1924 que se firma el Tratado de Bucareli, en el cual se determina que México respetará a Estados Unidos las propiedades de explotación que tienen en nuestro país y también que se le indemnizará por los daños causados. Todo esto, bueno, a lo largo de lo que fue la guerra de la Revolución Mexicana. Luego el Tratado de Bucareli, luego de que es firmado, entonces Estados Unidos reconoce al gobierno de Obregón. Para 1924 llega a la escena política un nuevo personaje, Plutarco Elías Calles. Él fungía como secretario de Gobernación dentro del gobierno de Obregón y dentro de las acciones más importantes, pues primero que nada crea el Banco de México, que aún existe hasta nuestros días. Es el Banco Central que regula la economía, la macroeconomía de nuestro país, la moneda,
y la paridad con otras monedas del mundo. También impulsa lo que es la infraestructura y crea lo que es la Dirección General de Caminos, algo así como lo que ahora es la Secretaría de Transportes. Y bueno, se construyen carreteras, presas y canales. Durante su periodo también hay un movimiento bastante grave, lo que se le conoció como la Guerra Cristera, que sucede de 1926 a 1929, y más que nada aquí se va el Estado en contra de las órdenes religiosas y del clero, y bueno, también se da una respuesta por parte de la Iglesia, que lucha por lo que son las libertades religiosas. La llamada Ley Calles fue aquella que, bueno, lleva el apellido de este presidente, en donde se clausuran capillas, conventos, iglesias. Durante este periodo hubo mucha persecución y hubo una masacre hacia la comunidad católica en México. Todo esto, bueno, pues termina en 1929, ya en el gobierno de Portes Gil, pero bueno, inicia en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Este personaje, con todo y que gobernó de 1924 a 1928, logra extender su poder hasta 1934. Ya este periodo que sigue al gobierno de Plutarco Elías Calles se le conoce como el Maximato. ¿Qué es el Maximato? Con todo y que hubieron 3 presidentes, los que vemos reflejados aquí en este cuadro, de todas maneras el poder residía en las manos de Plutarco Elías Calles. Él decidía, organizaba, legislaba, aprobaba todo lo que sucedía en el país y prácticamente tenía como títeres a estos 3 presidentes que lógicamente pues no tuvieron mucha influencia directa en los acontecimientos del país. El primero de ellos, Emilio Portes Gil, estuvo en el poder de 1928 a 1930. ¿Por qué? Bueno, porque Álvaro Obregón de nueva cuenta se había postulado al poder, pero inclusive se hicieron modificaciones a la Constitución para que pudiera reelegirse. Acuérdense que Obregón estuvo del 20 al 24, pero bueno, en el Inter es asesinado y por ende entra como relevo Emilio Portes Gil. Durante la presidencia de Portes Gil se crea lo que es el Partido Nacional Revolucionario, que es algo así como un antecedente del PRI. Se termina también con lo que es la Guerra Cristera en 1929 y también a él le toca vivir de manera muy fuerte la crisis mundial que sucedía en el año de 1929, la cual afecta a la minería, el petróleo y la agricultura. Lo que sucede aquí también es que los mexicanos que estaban trabajando de manera legal en Estados Unidos fueron despedidos y al regresar a México pues crearon un fuerte desempleo. Después de Emilio Portes Gil sube al poder Pascual Ortiz Rubio, que fue candidato del PNR a la presidencia, y durante su gobierno se construyen carreteras, sobre todo un ejemplo es la que conecta México con Monterrey. Durante su presidencia, una de las cosas más importantes que sucedieron fue la redacción de la Doctrina Estrada. La Doctrina Estrada se llama así porque la redacta el que fuera secretario de Relaciones Exteriores en ese momento, Genaro Estrada, y es una doctrina que prácticamente resume la política exterior mexicana hasta el momento, en donde se determina que México rechaza la intervención a otros países y también se da el privilegio de enviar o retirar diplomáticos cuando lo considere conveniente. Y asimismo acepta que cada país tiene derecho a gobernarse con el sistema que mejor le convenga. También durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio se expide la Ley Federal del Trabajo, que aún se encuentra en vigencia en nuestros días, claro, con algunas modificaciones. Y hay algo que sucede muy curioso en el caso de Pascual Ortiz Rubio. Él renuncia al poder. Él renuncia a la presidencia, pues sabía que no tenía el control del poder ejecutivo, que quien estaba detrás de todas las decisiones era Plutarco Elías Calles, y por ende él no quería continuar en el poder y no termina su mandato. Su mandato hubiera terminado en el 34, sin embargo, como él renuncia en el 32, quien queda en su lugar es Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez
pues termina el periodo, dura hasta 1934, y durante su gobierno se crea el Plan Sexenal. También por otro lado se crea lo que es Petromex, que era una empresa que se encargaba de la explotación petrolera en nuestro país, y hay un cambio bastante importante durante el gobierno de Abelardo Rodríguez. Se modifica la Constitución para ampliar la presidencia de la República de 4 años a 6. Podemos decir que hasta el momento, pues estos cambios no se han dado y permanecen desde el año de 1932. También en el gobierno de Abelardo Rodríguez se da lo que es la creación del salario mínimo. Después del maximato sigue un periodo importante en la historia que se le conoce como el presidencialismo. Para el año de 1917, la Revolución Constitucionalista llegó al poder, año en el cual la guerra no había cesado aún, ya que los zapatistas y villistas continuaban en armas, además de pequeños grupos revolucionarios inconformes con el final que el gobierno constitucional le dio a la revolución. En 1914, el gobierno constitucional triunfó, lo cual trajo grandes cambios a las grandes autoridades y aún para Huerta. Pascual Orozco y Victoriano Huerta, ansiosos por recuperar el poder y los privilegios, deciden regresar al país en el año de 1915. Su expedición fue en vano, ya que Orozco fue asesinado en Texas y Huerta murió en la prisión de Fort Bliss. Para 1917, el país se encontraba devastado. Fábricas en ruinas, ferrocarriles destruidos, haciendas y campos abandonados, comercios cerrados, hambre, inflación, desempleo y peste. Además, una deuda de hasta casi 750 millones de pesos. El gobierno de Carranza no se caracterizó por cumplir las promesas hechas al pueblo, pero se consiguió el terreno de la política exterior. Si bien recordamos, en ese tiempo el mundo se encontraba en guerra. La Primera Guerra Mundial duró desde junio de 1914 hasta el mes de noviembre de 1918. El villismo y el zapatismo resultaban un obstáculo para la pacificación que Carranza tenía planeada para el país. Para fines de 1918, el zapatismo casi desaparecía. Carranza ofrecía fuertes recompensas para entregar a Zapata. El general Jesús Guajardo le tendió una trampa a Zapata, quien creyó que el general quería ayudarlo. Pero vaya sorpresa que se lleva Zapata, que al entrar a la hacienda de Chinameca, montado en el haz de oros, descargaron 2 veces sus fusiles, provocando que Zapata no volviera a abrir los ojos. En el año 1917, Álvaro Obregón presenta su renuncia al Ministerio de Guerra para retirarse a la vida privada en su tierra natal, Siquisibá-Navojoa, Sonora. En 1919, sin sorprender a nadie, Álvaro Obregón se autopropuso como candidato a la presidencia de la República. Carranza tenía una idea, que el poder tenía que recaer en los civiles y no en los militares, y propuso a Ignacio Bonillas, que tenía en su cargo la Embajada de Washington. Obregón comienza su campaña de 1919, recorriendo todo el país y reuniendo políticos, militares, caciques, obreros y muchos de los antiguos revolucionarios que se negaban a la propuesta de pacificación de Carranza, incluyendo a Francisco Villa. Carranza decidió trasladar su gobierno a Veracruz. Cargó su gobierno con todo y muebles, archivos y dinero. En un tren evacuó la Ciudad de México para comenzar una lenta procesión hacia el Golfo de México. Después de varios días de caminata, la caravana llegó a Tlaxcalantongo el 20 de mayo de 1920. En la madrugada del día siguiente, el campamento carrancista fue emboscado y Venustiano Carranza asesinado. 4 días después de los hechos de Tlaxcalantongo, Carranza fue enterrado en la Ciudad de México el mismo día en que el Congreso eligió presidente sustituto a Adolfo de la Huerta. Después de una década de violencia revolucionaria, la llegada de los llamados sonorenses al poder significó también la pacificación de los dispersos grupos revolucionarios que se encontraban en armas.
Félix Díaz fue aplacado mediante la negociación y el soborno, y lo mismo pasó con muchos de los generales y cabecillas regionales, que terminaron por entregar sus armas y someterse a la nueva autoridad revolucionaria. Ahí fue cuando Álvaro Obregón acuñó la famosa frase: "No hay general que pueda resistirse un cañonazo de 50,000 pesos". Después de una reunión en la casa de don Adolfo, que se llevó a cabo en la madrugada del 4 de diciembre, se decidió la huida a Veracruz. Plutarco Elías Calles realizó su campaña teniendo como oponente a Ángel Flores. Las elecciones se llevaron a cabo el primer domingo del mes de julio de 1924. El 27 de septiembre, la Cámara de Diputados declaró que Plutarco Elías Calles sería el próximo presidente constitucional de la República. Yo, Plutarco Elías Calles, propongo una nueva política económica con el objetivo de liberar al país y construir un México moderno, el cual aprovechará todos sus recursos naturales para su propio desarrollo económico. En las elecciones de 1928, Álvaro Obregón fue reelecto para presidente, y ya no para un cuaterino, sino para un sexenio, el cual abarcaría los años de 1928 a 1934. Sin embargo, no alcanzó a ocupar por segunda ocasión la silla presidencial, el 17 de julio de 1928. Mientras desayunaba en el restaurante La Bombilla, José León Toral lo asesinó. Para principios de la década de 1920 no existía un acuerdo dentro del grupo dirigente sobre cómo resolver el problema de la repartición y la tenencia de la tierra. En 1924, el gobernador José Guadalupe Zuno desencadenó una persecución religiosa, con el pretexto de reglamentar el artículo 130 constitucional. Los católicos se organizaron y lanzaron un manifiesto para defender la religión. Así comienza la Guerra Cristera. Después se adoptó como base la Constitución 1857. Se estipulaban las libertades individuales, incluida la libertad religiosa. Hoy, 25 de julio de 1921, como presidente, hago el decreto de la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes. Y a ti, mi amigo José Vasconcelos, te nombro secretario de ella. Gracias por este honor. De nada. Yo, José Vasconcelos, me declaro absoluto partidario de la castellanización e incorporación definitiva del indio a la nación. Periodo posrevolucionario, 1920-1940. Ante la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta asumió la presidencia de manera interina y logró la pacificación. Los jefes revolucionarios que quedaban, entre ellos Villa, deponen las armas, al tiempo que regresan al país los exiliados políticos. Entre estos se halla José Vasconcelos, que poco tiempo después se convertiría en el fundador de la Secretaría de Educación Pública. La labor de Obregón en el campo educativo fue notable. En 1921 creó la Secretaría de Educación Pública, hecho que tiene gran importancia, pues desde que Carranza suprimió la Secretaría de Institución Pública y Bellas Artes, la educación corría a cuenta de los municipios escasos siempre de recursos para realizar una labor eficaz en ese rubro. En 1925 y 1940, las entradas obtenidas por la exportación de mercancías se redujeron efectivamente en 1.4% anual en términos medios para ese último año, y a pesar de las dos devaluaciones cuantiosas, las reservas internacionales de México bajaron a $20 millones. Entre 1929 y 1940, el mercado de las exportaciones tradicionales de México se vio severamente reducido y los ingresos derivados de las exportaciones bajaron considerablemente durante los años en que se mantuvo estacionaria la actividad económica de Estados Unidos. Durante los años de la presidencia de Cárdenas, que van de 1934 a 1940, el gobierno apoyó activamente la organización de mano de obra y en general se puso de parte de los trabajadores mexicanos en sus conflictos con los propietarios y los administradores extranjeros. Las mejores estimaciones disponibles sugieren que entre 1925 y 1940 la tasa de crecimiento de la agricultura, incluyendo la producción forestal, la pesca y la cría de animales, fue de 1.9%, apenas paralela al crecimiento demográfico, 1.8%.
caracterizado por la inseguridad de la propiedad territorial y los consiguientes bajos niveles de inversión y uso de la tierra, es de sorprender que el sector agrícola haya actuado con tanta eficacia. Por más exactas que sean, las tasas de crecimiento total y por sectores de los años de 1926 a 1940 no pueden mostrar, y en realidad no muestran, las verdaderas contribuciones que ese periodo aportó a los anales económicos de México posteriores a 1940. En 1925 se organizó el Banco de México como Banco Central del país. Ante su establecimiento se había concedido a unos 30 bancos comerciales el derecho de emitir billetes de banco. A partir de entonces ese derecho se ha limitado al Banco Central. La Reconstrucción Nacional fue un periodo posterior a la Guerra del Pacífico. Aspecto político. Al finalizar el penoso conflicto con los chilenos, surgió como primera interrogante la cuestión de quiénes se harían cargo de gobernar el Perú. El civilismo, quien en teoría debería ser llamado a asumir la responsabilidad, se encontraba sumido en una terrible crisis de prestigio por su actitud irresponsable antes y durante el desarrollo de la guerra. Por lo tanto, desde un inicio, los civilistas quedaron descalificados moralmente por la población para hacerse cargo del país. Es entonces que van a aparecer los caudillos militares, quienes en busca de recuperar el honor militar perdido durante la guerra, cubren aquel vacío de poder y toman la dirección del país, dándose inicio así al llamado segundo militarismo, de 1884 a 1895. Aspecto económico. La situación económica del país luego de la guerra fue bastante precaria. El Perú había perdido sus principales recursos naturales, sus principales industrias productivas, el comercio se había contraído, las principales vías de comunicación colapsadas o destruidas, una inflación incontenible y sobre todo arrastrábamos una enorme deuda externa con los acreedores ingleses, lo que hacía imposible que el Perú pudiese recibir nuevos créditos internacionales. Sin embargo, en estos años van a aparecer nuevos recursos económicos que van a permitir acelerar la recuperación económica del país. Se inició la explotación del caucho en la selva y del petróleo en la costa norte. La explotación de ambos recursos naturales está vinculada al fenómeno de la segunda revolución industrial, la cual tuvo en el boom el automóvil como su máximo exponente. Como sabemos, el caucho es la materia prima básica para la fabricación de los neumáticos y el petróleo el combustible con el cual funcionan los motores de los automóviles. Asimismo, se inició en estos años el lento resurgimiento de la actividad agroindustrial del azúcar y del algodón en la costa norte del país. Aspecto social. En aquellos años se va a producir el inicio de luchas obreras en el Perú. Asimismo, llegan al país nuevas corrientes de pensamiento como son el positivismo, el cual plantea que la ciencia y el conocimiento son el único camino para la solución de los problemas de la humanidad. Se procede la llegada del anarquismo traído por Manuel González Prada. Los gobiernos. Miguel Iglesias, 1883-1885. Asumió el poder durante los últimos meses de la guerra con Chile, encargándose de negociar la penosa rendición de los chilenos y de la firma del Tratado de Ancón en 1883. En su breve gestión no se registran obras importantes, únicamente podemos destacar la reapertura de los tribunales de justicias, cerrados durante la guerra. Se inicia la reconstrucción de la Biblioteca Nacional a cargo de Ricardo Palma. Se produce la inmolación de estudiante de medicina Daniel Alcides Carrión, quien se involucró el virus de la verruga, muriendo el 5 de octubre de 1885. Pero el hecho más importante de este gobierno va a ser la guerra civil que encabezó el rebelde general Andrés Avelino Cáceres, quien terminó por derrotar a Iglesias en la batalla de Guaripampa y ocupó Lima el 18 de noviembre de 1885. Andrés Avelino Cáceres, primer gobierno, 1886-1890. Tras asumir la presidencia, Cáceres tuvo que enfrentar los dos principales obstáculos que el país tenía, la deuda externa y el problema del billete fiscal. Desde el inicio de la década de los años 70, el Perú venía arrasando con una deuda impaga con los acreedores ingleses que sobrepasaba los 50 millones de libras esterlinas.
Ante esta situación, el gobierno entró en negociaciones con los acreedores ingleses, quienes propusieron una fórmula para la cancelación de la deuda, el famoso contrato Grace. Esta estaba compuesta por diversas cláusulas, sin embargo, podemos resaltar 5 importantes. La administración de los ferrocarriles del Perú por 66 años, el derecho a la libre navegación por el lago Titicaca, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas en la cuenca del río Perené y 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas. El gobierno peruano no tuvo más remedio que aceptar a las condiciones fijadas por los ingleses y en 1889 se llevó a cabo la firma del contrato Grace entre el Estado peruano y los acreedores. Sin embargo, gracias a la firma del contrato, el Perú canceló su deuda externa y pudo acceder a nuevos créditos internacionales. El otro problema económico de suma gravedad que tuvo que enfrentar Cáceres fue la excesiva cantidad del billete fiscal sin valor circulante. Ante tal situación, el gobierno optó por reemplazar el billete por monedas de plata y por títulos de la deuda externa. Durante este gobierno contó con el apoyo del Partido Civil y la oposición del Partido Demócrata de Piérola. Otros hechos ocurridos durante este régimen fueron la creación de la Escuela Naval y de la Escuela Militar, la creación del Banco Italiano, hoy conocido como el Banco de Crédito, la compañía inglesa London Pacific Petroleum Company. En 1890 se convocó a elecciones presidenciales a las cuales resultó triunfador el candidato del Partido Constitucional, el general Remigio Morales Bermúdez, quien era el vicepresidente de Cáceres. Así terminó su primer gobierno. Segundo gobierno Cáceres, 1894-1895. Cáceres llegó a la presidencia por segunda vez de forma totalmente irregular, lo cual provocó el total rechazo de todos los sectores políticos del país, incluyendo sus ex socios del Partido Civil. Eso provocó que las principales agrupaciones políticas del país, el Partido Civil y el Partido Demócrata Pierolista, deciden unirse y formar la denominada Coalición Nacional, la cual quedó al mando del caudillo civil Nicolás de Piérola. Se inició así una revuelta civil que duró hasta marzo de 1895, liderado por Nicolás de Piérola. Este invadió Lima y luego de una cruenta lucha que dejó centenares de muertos, obtuvo la victoria. Este hizo que Cáceres firmase su renuncia y que marchara al exilio. De esta forma llegaba a su fin el llamado segundo militarismo en el Perú. Esto ha sido todo, compañeros. Espero les haya gustado. Reconstrucción Nacional es el periodo de nuestra historia posterior al desastre sufrido en la guerra contra Chile, también llamada Guerra del Pacífico o la Guerra por el Guano y Salitre, ya que se tomó como pretexto del inicio de la misma el impuesto de los 10 centavos que creó el presidente boliviano Hilarión Daza, para que la Compañía del Salitre y Ferrocarril de Antofagasta hagan efectivo dicho pago. Por ese motivo, Chile envía al ejército a desembarcar en Antofagasta y en ese contexto Bolivia declara la guerra a Chile el 14 de marzo de 1879. Debido al tratado secreto de Perú con Bolivia, Chile también le declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. A pesar de los denodados esfuerzos de los héroes por defender la patria por mar y tierra, los chilenos lograron vencer la resistencia y llegar a ocupar Lima el 17 de enero de 1881, y otros pueblos del país hasta 1883, en el que se firma el Tratado de Ancón el 20 de octubre. Las tropas chilenas iniciaron la desocupación de Lima hasta la convocatoria de una asamblea constituyente que el 1 de marzo de 1884 ratificó el tratado y nombró presidente provisorio a Miguel Iglesias. Después de la guerra con Chile, el Perú queda devastado en los aspectos político, económico y social. Las principales características fueron: en lo económico, aumento de la deuda externa a los acreedores ingleses, fuga de capitales, crisis económica y fiscal, los billetes devaluados, ruina del crédito exterior, paralización del aparato productivo del país y del comercio exterior, pérdida del salitre y del guano. En lo político, hubo desprestigio de los civilistas y clases dominantes. Asimismo, el predominio de los caudillos militares. Aparecieron nuevos partidos políticos, tales como el Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres,
el Partido Demócrata de Nicolás de Pierola, el Partido Liberal de José María Quimper y el Partido Nacional de Manuel González Prada. Aparte hubo carencia de líderes políticos y en esta etapa el crítico más agudo fue Manuel González Prada. En lo social, destrucción de las vías de comunicación, destrucción del Colegio Guadalupe, de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Biblioteca Nacional, entre otros. Pérdida de confianza en los gobernantes. Durante los primeros años surge el segundo militarismo, donde el Perú busca salir de la ruina y desorganización en el que se encontraba, e inicia el resurgimiento económico, político y social. Gobierno de Miguel Iglesias, de 1883 a 1885. Inicio de gobierno. En 1884, Miguel Iglesias convocó a una asamblea constituyente, la que lo ratificó como presidente provisorio en marzo de 1885, concluyendo su gobierno el 3 de diciembre de 1885. En el aspecto político, durante su gobierno se produjo la rebelión de Tusparia, en Huaraz. Esta rebelión tuvo entre sus causas el establecimiento de la contribución personal, que afectaba a la economía de los indígenas, además los abusos que cometían las autoridades locales contra dicha población. Obras y hechos. Durante el breve gobierno de Iglesias, se reorganizó la administración pública, además sucedió lo siguiente. Reorganizó la Biblioteca Nacional, que fuera encomendada a Ricardo Palma, llamado el bibliotecario mendigo. Reorganización del Colegio Guadalupe, cuya dirección asume Pedro Labarte. Reapertura de la Universidad Mayor de San Marcos, a cargo del rector Francisco García Calderón. El sacrificio de Daniel Alcides Carrión, quien se inoculó en la sangre la llamada fiebre de Loroya, y fallece en el hospital 2 de mayo, el 5 de octubre de 1885. Reinstala los tribunales de justicia el 29 de octubre de 1885. Fin del gobierno. Miguel Iglesias propuso una amnistía a Cáceres y la concesión de una plenipotencia en Europa, pero este se negó a reconocer a Iglesias. Después de enfrentamientos en Chosica y Canta, Iglesias decidió emprender la ofensiva contra las tropas de Cáceres, pero sus tropas fueron abandonadas en la margen occidental del Mantaro, mientras que las tropas caceristas se encontraban en su mayoría en el poblado de Guaripampa, llamada la Guaripampeada. Posteriormente, Cáceres utilizó los ferrocarriles en Chilca y se dirigió a Lima, el 28 de noviembre de 1885, entrando por las portadas de Maravillas y Barbones para rodear el Palacio de Gobierno. Con intervención del cuerpo diplomático, el presidente Miguel Iglesias se vio en la necesidad de renunciar el 1 de diciembre de 1885, dejando el gobierno al Consejo de Ministros, encabezado por Antonio Arenas, quien convocaría a elecciones presidenciales. El gobierno de Andrés Avelino Cáceres, de 1886 a 1890. Inicio de gobierno. El Consejo de Ministros de Antonio Arenas convocó elecciones para 1886, las cuales fueron ganadas por Andrés Avelino Cáceres, liderando el Partido Constitucional. Asumió el gobierno el 3 de julio de 1886. En este periodo se firma el Contrato Grace. Miguel Grace, a nombre de los tenedores ingleses de los bonos de la deuda externa peruana, presentó un proyecto al Perú para cancelar la enorme deuda que teníamos frente a los acreedores ingleses, la que provenía de los empréstitos solicitados por el gobierno peruano. Desde el Congreso se formó una fuerte oposición contra dicho proyecto. El líder fue José María Quimper. Todo ello ocasionó que se produzca el cese de cargos en el Congreso, por lo que se tuvo que llamar elecciones para cubrir las vacantes. De esta manera, el 25 de octubre de 1889 se aprobó el Contrato Grace, en el cual se establecieron las siguientes obligaciones para ambas partes. El Comité de Tenedores de Bono dio por cancelada la deuda externa que tenía frente a ellos el gobierno peruano. Perú cedió la administración de los ferrocarriles por 76 años. Los acreedores ingleses se obligaron a construir y terminar las líneas férreas. Perú cedió 3 millones de toneladas de guano. Perú otorgó la libre navegación en el lago Titicaca. Perú entregaría 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una. El Comité de Tenedores se comprometía a la creación de una empresa en Londres que los representa. Es por ello que en mayo de 1890 quedó constituida la Peruvian Corporation.
Obras y hechos. Fundación del Banco Italiano, ahora conocido como Banco de Crédito, creado en noviembre de 1888. La compañía London Pacific Petroleum Company, creada en 1890, tomó por arrendamiento de 99 años los yacimientos de Veray y Pariñas en noviembre de 1888. Adquiere la cañonera Lima para concretar la Armada Naval. Se inició la prédica de ideas anarquistas de Manuel González Prada con su discurso en el Politeama el 29 de julio de 1888 en el Teatro Politeama. En dicho discurso se pronuncia la frase famosa: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Gobierno de Remigio Morales Bermúdez, de 1890 a 1894. Aspecto político. Para 1890 se convocaron a elecciones en las cuales el Partido Constitucional presentó a Remigio Morales Bermúdez, el Partido Civil a Francisco Rosas y el Partido Demócrata a Nicolás de Piérola. Este último fue apresado el 5 de abril de 1890 por presuntas culpabilidades durante su dictadura. Resultó ganador Remigio Morales Bermúdez, por lo que el 13 de abril asumió la dirección del país. Obras y hechos. Fuga de Nicolás de Piérola el 5 de octubre de 1890. Firma del Tratado García Herrera con Ecuador el 2 de mayo de 1890, que estipula la cesión peruana de territorios de Tumbes a Ecuador, pero el gobierno peruano introdujo varias modificaciones que no fueron aceptadas. Ley de Protección de la Industria Minera, 1890. Para no gravarla con nuevos impuestos ni aumentarle su porcentaje. Ley de Municipalidades y de Elecciones en 1892. Se permite el sufragio directo a los ciudadanos que supieran leer y escribir. Ley del Habeas Corpus en octubre de 1893. En 1893 se inician las negociaciones para la ejecución del plebiscito, pero el gobierno chileno prorrogó la ejecución. El 1 de abril de 1894, el presidente Remigio Morales Bermúdez falleció debido a una obstrucción intestinal. Ante esta situación, debía asumir el gobierno el primer vicepresidente Pedro Alejandrino Solar, pero la presión de los caceristas generó su renuncia. De esta forma, asumió el mando Justiniano Borgoño, el segundo vicepresidente, quien convocó a elecciones en 1894. Segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, periodo en el que se produjo la Guerra Civil, entre 1894 y 1895. En el acto electoral se presentó Andrés Avelino Cáceres del Partido Constitucional como único candidato. Ello se debió a que los demás partidos manifestaron desconfianza al proceso electoral. Esta segunda administración de Cáceres se inició el 10 de agosto de 1894, pero duraría solo 7 meses, debido a la formación de montoneras contra el gobierno, lo que llevó al país a una guerra civil. Se juntaron los partidos civil y demócrata para formar la coalición nacional contra Cáceres. Se nombró como líder a Nicolás de Piérola, quien desde Valparaíso manifestó: el objetivo de la coalición es mantener por todos los medios a su alcance la libertad electoral y el respeto al voto de los ciudadanos, oponiéndose a toda coacción o alteración de él, y trabajar de concierto por la fiel observancia de la ley. El 19 de octubre de 1894 parte de Iquique rumbo a Puerto Caballas, en Ica, para luego pasar a Chincha, donde lanzó su manifiesto de Chincha, tomando el título de delegado nacional. Para el 19 de diciembre de 1894, sus hombres inician el sitio de Lima, avanzaron por Yauyos y Canta, estableciendo su cuartel en Cieneguía. El 17 de marzo de 1895, entra Piérola por la portada de Cochargas, produciéndose 3 días de batalla en las calles de Lima. Con la intervención del cuerpo diplomático a cargo de Monseñor José Machi, se consiguió una tregua que establecía instalar una junta de gobierno a cargo de Manuel Candamo, con 2 integrantes de ambos bandos, cuyo objetivo era convocar elecciones.